Hola marketers, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más y hoy les traigo un video muy importante para el 2024. Y hoy les voy a enseñar que debe tener una estrategia de posicionamiento SEO para el 2024. Quiero ser muy claro con este video. Este video lo hago para todos aquellos emprendedores y empresarios que están empezando con sus negocios, que están haciéndolo por sí mismo y quieren empezar a posicionar sus productos y servicios a través de los buscadores, ¿cierto? Ojo, ténganlo en cuenta, el posicionamiento SEO, Search Engine Optimization, todo lo que tiene que ver con optimizar nuestras páginas web, nuestros contenidos en los motores de búsqueda para obtener mejores posiciones y así obtener un mejor tráfico, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de que el SEO como tal, como se los acabo de explicar, no solo es un paso, ¿cierto? O no solo es hacer SEO, debe tener una estructura básica y eso depende mucho del experto, depende mucho de la agencia, depende mucho de la experiencia del equipo, pero yo les voy a dar hoy, más o menos, les voy a dar hoy unos pasos que ustedes deberían de seguir si están empezando a entender o si quieren empezar a desarrollar una estrategia de posicionamiento SEO para sus marcas y para sus páginas web en el 2024. Listo. Entonces no voy a hablar de tendencias, no voy a hablar de tecnicismos, voy a explicarles y a decirles que debe tener una estrategia SEO. Entonces, marketers, pilas. Lo primero que ustedes deben hacer, si ya tienen la página web y dicen, y van a empezar, digamos que atrás para adelante, tienen la página web y dicen, pucha, tengo que hacer SEO. ¿Qué es eso del SEO? Entonces, lo primero que deben hacer y que deben de tener en cuenta es que su sitio o su página web esté traqueando, consiguiendo toda la información y toda la data, tanto desde lo que pasa en el buscador hasta llegar a su página web, como dentro de su página web y revisar y verificar los resultados. Para esto les voy a dar tres herramientas, todas son gratuitas, todas son de Google y lo primero es Google Search Console. Lo primero que debes hacer es conectar tu página web una vez está publicada con la consola de Google o la herramienta de Google, Google Search Console, para traquear todos los datos. Principalmente vamos a seguir 4 indicadores, son muchos más ahí en Search Console que ustedes pueden seguir. Pero entonces los más importantes, si están empezando con una estrategia SEO inicialmente, ojo, usuarios que están empezando, si ustedes son expertos en SEO, pues sabrán a qué me refiero. Si no son expertos en SEO, tranquilos, lo que vamos a hacer es seguir los clics, seguir las impresiones, seguir el promedio, la tasa de clics, lo que llamamos el click-through rate, y la posición promedio. Se me iba como olvidando la posición promedio. Lo segundo es que tu página web mínimo debe estar conectada con Google Analytics. En este caso, hay otras herramientas, pero pues Google Analytics es la que usamos todos. Y con ese Google Analytics lo que vamos a hacer es que vamos a seguir el comportamiento, principalmente ya de todo el canal orgánico de todas las personas que llegan a nuestro sitio web desde Google o desde cualquier buscador, cómo se comportan en nuestro sitio web. Vamos a mirar sesiones, vamos a mirar cantidad de usuarios, nuevos usuarios, la tasa de engage, eventos y principalmente las conversiones que se generan a través de nuestro canal orgánico y identificar datos relacionados con el comportamiento, con la retención que están generando nuestros contenidos o nuestra página web dentro del sitio web. Y hay una tercera herramienta que se llama Looker Studio, que se los recomiendo. Lo que hace unos años era Data Studio y ahí lo que vamos a hacer o lo que deberían hacer es integrar estos, digamos, estas dos herramientas, Search Console y Google Analytics. Ojo, estoy hablando para personas que están empezando con esto del SEO, quieren contratar una agencia, quieren contratar un consultor. Lo primero que les debe decir un consultor o una agencia es que deben seguir los datos. Entonces, que no se dejen meter los dedos en la boca. Si no les dicen nada de los datos, duden de ese consultor o de esa agencia. El segundo punto, al momento de ustedes crear una estrategia de posicionamiento SEO o una estrategia en buscadores para sus páginas web, es que deben entender y conocer su página web. Deben conocer cómo se comporta esta, deben entender cómo está construida esta para dispositivos móviles, temas de rendimiento, experiencia de usuario, entender tiempos de carga, entender cómo, si se construyó o no se construyó correctamente. Deben también en esta auditoría del sitio web o en esta comprensión en este segundo punto de lo que tienen en el sitio web, que se hace a través de una auditoría, es la indexación del sitio web. Esto también lo pueden verificar con Google Search Console y con una herramienta, con algunas herramientas que hay, SEO Suites gratuitas. No voy a hablar en este momento de ninguna en específico, pero les iré contando en el transcurso de estos videos sobre estas herramientas que les va a permitir auditar su sitio web. En esta auditoría también deben mirar
o también deben estructurar cómo está configurada todo el enlazado interno de su sitio web, toda la navegación de su sitio web, revisar temas de contenido, revisar temas de arquitectura, que estos contenidos cumplan con ciertas reglas mínimas, lo que llamamos el SEO on page, metatítulo, metadescripción, títulos H1, títulos H2, títulos H3, imágenes, tiempo, bueno, hay muchos elementos y esto lo hacen con una SEO Suite. Yo les voy a recomendar aquí alguna que tiene herramientas gratuitas como para hacer una auditoría y por aquí les dejo el video de por dónde empezar a hacer SEO en el 2024 y es justamente una auditoría SEO, esta auditoría que van a necesitar con la herramienta SEObility. El tercer elemento que ustedes van a necesitar en una estrategia SEO es empezar a comprender su mercado objetivo, ¿cierto? ¿Quién es el comprador de sus productos o servicios? ¿O quién es el que consume sus contenidos? ¿Quién los lee? ¿Qué hace? ¿Qué hobbies tiene? ¿Qué pasatiempos? Para empezar a construir el perfil de esa persona. Ahí vamos a empezar a entender cuál es el tono del que debemos hablar en nuestra página web, cuáles son las búsquedas que hace lo que llamamos el buyer person o el customer persona o perfil de cliente en español. Y vamos a identificar ahí datos demográficos de nuestros clientes. Eso lo podemos hacer. Ustedes pueden hacer un sondeo si tienen clientes de su producto o servicio, hagan un sondeo, pregunten, incluso revisen Google Analytics si ya tienen Google Analytics, váyanse a la opción o al reporte de datos demográficos. Más o menos les va a dar unos datos de quién es la persona o cuál es la data o la información de ese tipo de persona que visita su página web. Utilizando ahorita, aquí viene como un bonus, ustedes pueden utilizar ChatGPT o algunas inteligencias artificiales para armar estos perfiles. Ellos conocen, tienen estas herramientas, estas IA, tienen toda la data y toda la información necesaria consolidada hasta hace 2 o 3 años. Algunos están actualizados ahora. Si ustedes pagan ChatGPT versión 4.0 o superior, estas herramientas, y yo lo uso mucho, me ayudan a identificar ese perfil de esa persona y a tener en cuenta algunas búsquedas para empezar a hacer análisis necesarios de palabras claves. Llegamos al cuarto elemento que debe tener una estrategia SEO y es que yo debo tener identificada mi competencia SEO, mi competencia en los resultados de búsqueda por mis productos y por mis servicios o por el contenido que yo quiero publicar. Entonces es muy fácil. ¿Cuál es mi producto? ¿Cuál es mi servicio? ¿Qué vendo? ¿Qué contenido quiero compartir? Hacer las búsquedas e identificar qué competidores, qué marcas están en las primeras posiciones de los resultados de búsqueda y empezar a analizarlos con esta SEO Suite, con estas herramientas. Aquí analizar la competencia es en teoría o entre comillas fácil. Hagan una matriz DOFA, eso nos lo enseñaron a todos en el colegio, en la universidad. Con esa matriz identifiquen las debilidades, las fortalezas, las oportunidades del sitio web de los competidores y ya con eso ustedes van a saber qué pueden hacer o por dónde enfocar su estrategia de posicionamiento SEO o hasta dónde deben llegar con la parte técnica, con la parte estratégica y con los contenidos de su sitio web. Y ojo, nunca los pierdan del radar. La competencia, si ustedes van a generar un contenido, hay técnicas como el Skycrapper, el rascacielos, donde ustedes si quieren generar un contenido para un producto o servicio, busquen quién está de primero para ese producto y servicio y hagan un contenido mejor. Tengan en cuenta ese que está en primero. Si ya está en primero es porque algo le gusta a Google, porque están dando respuesta. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la competencia es importante porque si no tenemos un contenido mejor que la primera posición en los resultados de búsqueda, va a ser muy difícil que nosotros estemos en esa posición. El quinto elemento, y aquí ya voy ya como a lo que hace unos años por aquí era que empezábamos, entonces a hacer análisis de keywords, pero no vamos a hablar de análisis de keywords, vamos a hablar de intención de búsqueda. Recuerden que hace 2 pasos en el punto 3 hablábamos del perfil del cliente, de esos datos demográficos de clientes. En el punto anterior hablamos de competencia y en este punto hablamos ya de intención de búsqueda y de palabras claves. Aquí tenemos que identificar las búsquedas de nuestro producto y de nuestro servicio, cuáles son los diferentes tipos de búsquedas que puede hacer nuestro cliente potencial y qué significan esas búsquedas, en qué etapa del embudo de conversión están, cuáles son búsquedas que me van a generar conversiones, cuáles son búsquedas que me van a llevar a considerar una compra o una conversión o una búsqueda que va a generar una concientización, una conciencia sobre una necesidad específica que tiene ese cliente, ¿cierto? Entonces ahí vamos a empezar a hacer lo que llamamos el keyword research conectando con los otros elementos anteriores.
Listo, marketers. Aquí llegamos ya al sexto punto de lo que debe incluir una estrategia de posicionamiento SEO para el 2024 y es la definición de objetivos y metas que se van a lograr, trazarnos los objetivos y las metas para el proyecto de posicionamiento de sus páginas web. Porque es importante trazar unos objetivos y unas metas, porque si no trazamos objetivos y metas no vamos a tener un alcance, no vamos a saber a dónde vamos a llegar, no vamos a saber qué tareas ejecutar, no vamos a tener un norte hacia dónde ir y no vamos a tener cómo medir si lo que estamos haciendo en nuestra estrategia de posicionamiento va a ser realmente exitosa. Aquí es muy importante tener en cuenta y es que los objetivos de cara al posicionamiento SEO, de cara a una estrategia de marketing digital, deben ser unos, llamémoslos inteligentes, en inglés SMART, y SMART traduce specific, measurable, achievable, relevant and timely. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros objetivos deben ser específicos, deben ser medibles, deben ser alcanzables, deben ser relevantes y deben ser temporales, deben tener una medición en el tiempo. Si no, va a ser muy difícil hacer seguimiento a esos objetivos. Entonces, ténganlo muy en cuenta, SMART. Aquí les dejo bien el acróstico, les dejo qué significa cada uno de ese acróstico. Y esto muchas veces, digamos que les podrían proponer que sea lo primero, pero considero que sin la data, sin el análisis del cliente, sin el análisis de la competencia, nosotros no podríamos trazar unos objetivos sin la intención de búsqueda, unos objetivos y unas metas claras. Una vez hemos hecho los 5 puntos anteriores, podemos lograr identificar o generar un objetivo principal para nuestra estrategia, definir unos indicadores y definir un crecimiento en estos indicadores. Aquí ya estamos entrando o aquí llegamos al punto 7 de nuestra estrategia de posicionamiento en buscadores y es el seguimiento y optimización de contenidos. Y es que vamos a implementar todas esas, digamos, todo ese análisis que hicimos en los puntos anteriores, vamos a empezar a ejecutar, vamos a empezar a generar el contenido, vamos a empezar a hacer las mejoras, vamos a identificar qué contenido de nuestro sitio web ya está posicionado o se puede posicionar o se está posicionando y vamos a optimizarlo con estrategias y hacerle seguimiento a esos contenidos. Para eso tenemos en el primer punto, generamos un panel para hacer seguimiento a los indicadores y estamos utilizando una SEO Suite para estar midiendo constantemente esas URLs, secciones o artículos o contenidos de nuestro sitio web, ¿cierto? Esto es constante, el SEO no acaba, no crean que con hacer una página web y pum, y ponerla ahí y ya la hicieron muy bien de entrada, se les va a posicionar sola, eso no pasa en el SEO, tienen que hacerle seguimiento, tienen que irla mejorando, tienen que mirar los datos de por qué se está indexando, a qué keywords se está indexando y por qué se está indexando para esas keywords y que tengo que cambiar. Entonces es súper importante seguimiento y optimización de contenidos. El octavo punto pues es la creación de contenidos para ese buyer persona, ¿cierto? Dependiendo si ustedes tienen una tienda, un blog, un sitio de noticias, una página, ustedes venden servicios B2B, para lo que sea, ustedes van a necesitar, si están empezando con el sitio web, generar contenido de valor, ojo, contenido de valor, contenido importante. Pueden utilizar inteligencias artificiales para generar este contenido siempre y cuando sea de valor y de respuesta a un cliente. Si no genera valor, no se les va a posicionar. Ustedes tienen un emprendimiento y están empezando, tienen que generar contenido, ¿cierto? Porque hay competidores muy altos en el SEO, hay empresas con mucho SEO, con mucha fortaleza de dominio, con mucho PageRank, con mucho contenido detrás, con equipos de marketing y si ustedes no generan contenido va a ser muy difícil que ustedes encuentren esa ruta o esa estrategia en el mediano y en el largo plazo a ejecutar y pues sus clientes no van a llegar fácilmente a su sitio web. Bueno, marketers, llegamos al punto 9 de nuestra estrategia de posicionamiento SEO en el 2024 y vamos a hablar del enlazado externo por sus otros nombres más técnicos, backlinking o link building. Podemos darle el nombre que queramos. Nosotros como somos emprendedores, empresarios que estamos arrancando con esto de hacer posicionamiento SEO, lo vamos a llamar enlazado externo, porque es justamente eso, es conseguir o generar una estrategia de enlaces externos hacia mi página web, ¿cierto? Hacia nuestra página web, hacia sus proyectos de página web como tal.
Entonces, ¿por qué es importante el enlazado externo en un proyecto de posicionamiento SEO? Y es que el enlazado externo dentro de su estrategia de posicionamiento SEO ayuda a aumentar la visibilidad de su sitio web en los motores de búsqueda, ya que los motores de búsqueda como Google consideran estos enlaces desde otras páginas web o estos enlaces externos como votos de confianza y los usan para determinar la relevancia y la autoridad de su sitio web como tal. Entonces, aquí les voy a dejar unos elementos de enlazado externo que nos van a servir en el momento de crear esta estrategia. El primero es obviamente lo que he venido hablando a través de todo este video, creación de contenido de calidad, de valor. Si ustedes crean un contenido bueno, que es llamativo, que responde a la pregunta, que es fácil de leer, de entender, pues obviamente páginas externas, páginas relacionadas con su sector van a compartir en sus blogs o en sus secciones este contenido de valor. Otro es el guest blogging. Guest blogging es una estrategia de conseguir o de ser invitado en otros blogs, escribir blogs en otros blogs y que otras personas o que otros expertos de su sector puedan escribir blogs en su misma página web. Es un tema de intercambio. Lo más importante es que cuando ustedes construyan ese contenido o redacten ese contenido y sea publicado en otro blog al que los invitaron, enlacen a su página web con la keyword principal de su producto o servicio de su proyecto. Colaboraciones y asociaciones, esto es digamos, una estrategia que usamos todos y es empezar a buscar otras marcas, buscar otros bloggers, otros profesionales, otras agencias que nos permitan hacer colaboraciones, ya sea principalmente en las páginas web de estos colaboradores, pero también puede ser a través de redes sociales, a través de otros canales que les permita dar mayor visibilidad a su blog o a este contenido o a su página web como tal. Comentarios en foros y directorios de empresas. Comentarios y foros pues les va a permitir buscar foros y buscar blogs que permitan hacer comentarios de su sector o de su nicho donde ustedes puedan comentar, donde ustedes puedan participar y también dar respuesta con un artículo de blog o con una sección de su página en esos comentarios o en esos blogs. Si bien muchos de estos blogs o foros no permiten crear enlaces hacia páginas web do follow, o sea, que transfieren un PageRank. Algunos, digamos que personas que lean en los foros o que lean los comentarios van a acceder a su página web, esto va a generar tráfico o pueden compartir de pronto la información las personas que accedan ahí. Y directorios de empresa. Hay muchos directorios de empresas gratuitos. Esta es una estrategia que usamos mucho de directorios de empresas, directorios de emprendedores, directorios de startup, ir a esos directorios, crear un anuncio, crear una publicación, crear un blog y enlazar hacia la página web, ¿cierto? Estos son diferentes estrategias. Esto es para empezar, pero lo más importante es el contenido de valor y contenido que realmente se permita o permita que sea compartido gracias a la respuesta que da al cliente potencial o que da a la persona que lo está leyendo. Y finalmente, un punto 10 es las mejoras constantes en el sitio web. Siempre debo estar mes a mes, crawlear el sitio web, de hacer una auditoría del sitio web y tener tareas de mejoras. Los sitios web son entornos vivos que si tú haces un cambio acá te perjudica acá. Si tú subes una imagen de 5 megas, te vas a tirar todo, digamos, el rendimiento de tu página web. Subes un contenido malo, mal enlazado o que no genera ningún valor, entonces te puede afectar en cadena a otros sitios, la misma categoría de tu página web, la misma categoría donde publicaste este contenido. Entonces debe ser muy cuidadoso con toda la estrategia y siempre mejorar constantemente el sitio web. Bueno, y para finalizar, yo sé que ya les había dicho y finalmente y en este punto 10, pero les voy a dar un bonus. Siempre es importante hacer seguimiento a esto. Si bien en el primer punto ustedes se dieron cuenta, para resumir, que hablamos de todo un panel de datos, de estadísticas, de qué está pasando con Search Console, con Google Analytics y concretar todo eso en un panel, hagan una reunión mensual de su equipo, ustedes mismos pónganse un deadline cada mes o una fecha cada mes donde ustedes mismos o su equipo van a revisar qué pasó con esas estrategias SEO, qué indicadores se alcanzaron, qué mejoras hay que hacer en el sitio web y trazar un plan de trabajo para el siguiente mes. Bueno, no siendo más, los dejo por acá. Este es el proceso que yo utilizo con mis clientes. Obviamente aquí fue muy resumido, muy enfocado en startups y emprendedores, pero espero que de verdad de corazón les sirva. Y pues nada, si les gustó este video, regálenme el like, déjenme un comentario, suscríbanse y como siempre, siempre se les quiere. Chao.